Muy buena gente, bienvenidos al capítulo 2. Ya estamos aquí por fin, ya sabéis que salió hace unas horas para todo el mundo, así que si no has entrado no sé qué estás esperando, a viciarte a full. Estamos todo el mundo jugando a Pixels todo el rato, o sea, no paramos de viciar como unos locos. Entonces, bueno, ya sabéis, meteros, si tenéis problemas con el navegador, solo tenéis que cambiaros a Chrome o Edge, o también hay gente que le funciona el tema de borrar el caché. Entonces, o bueno, las cookies. Pero vamos, muy sencillo, gente. Os quiero explicar antes de nada unas cosas muy importantes. Lo primero es la spec. Hay mucha gente que no tiene la spec. ¿Dónde se saca la spec? Para la gente que no compró la spec antes del capítulo 2 o que son nuevos jugadores. La spec se consigue aquí, ¿vale? En el apartado de plot, ¿vale? Es aquí, cuando spawneáis aquí en Terravilla. Este apartado de plot que veis aquí, este edificio, que es el edificio de los teleports, de las LAN. Aquí también tenemos como un tutorial de lo que es cada LAN y lo que es cada spec, que tenemos el micro spec, el mini spec, el teeny spec, el tiny spec, el petit spec y el pocket spec, ¿vale? Que son los diferentes tamaños de spec, con los tiles que tiene, que eso es el tamaño que tiene y demás, ¿vale? Y el coste que tiene. Luego también tenemos aquí Karen. Aquí Karen es muy importante porque va a ser la que os dé la spec. Si no tienes ese spec, le dais a Karen y os va a dar una misión, que es spec check, que básicamente es para comprobar si tienes una spec. Si no tienes spec, te va a dar la spec automáticamente, totalmente gratis. Además de que te hace como un tutorial de que cada upgrade no solo expande tu territorio, sino que además también tienes nuevas posibilidades. ¿Qué son esas nuevas posibilidades? Pues bueno, los recursos de tier 2, ¿vale? Ya que hay industrias de tier 2 que no puedes colocar si no mejoras tu spec. ¿A qué nivel hay que mejorarla mínimo? Mínimo tienes que mejorarla al nivel de petit spec, ¿vale? Que es la que te cobra 10 píxeles. O sea, mínimo tienes que haber gastado 55.500 coins y 10 píxeles. Con eso ya tendrías tu spec tier 2, digamos, no entre comillas, ya que no es tier 2 como tal, pero es como el tamaño perfecto para el tier 2, ¿vale? Es el único tamaño que acepta tier 2. Si no mejoras hasta ese tamaño, no tendrás tier 2, solo tendrás tier 1 y no podrás colocar cosas de tier 2, aunque tengas el nivel. Luego, dicho esto, pues nada, quería comentar otra cosa muy importante, que es el tema del NFT de Chibi, ya que es un NFT el cual sí que pasa entre las minas. Y diréis, ¿cómo es eso? No entiendo. Pues mira, si tú tienes un NFT de Mimo, como es mi caso, que siempre estoy con el NFT de Mimo, ¿vale? Que a ver si se cambia. Ahí. Aquí tenemos el NFT de Mimo y como veis, no puedo pasar, ¿vale? Tengo las minas de tal forma que no puedo pasar. Gracias a la mascota puedo más o menos darle de lejos, pero llega un momento que no llego hasta el final, ¿vale? Como veis, pues la mascota pues te da como más alcance y demás, pero pues tampoco te sirve mucho porque no llegas hasta el fondo. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que dar la vuelta y demás. Soluciona esto el NFT de Chibis. Nos hemos dado cuenta en nuestra guild que es un NFT el cual sí que pasa entre medias de las minas, lo cual este NFT va a ser muy valioso porque gracias a esto te va a ayudar a farmear y vas a poder farmear sin ningún tipo de problema, ¿vale? Que pues las minas pues es muy tedioso el estar todo el rato rodeándolas y demás. Entonces ya digo, esto va a ser una locura. Este NFT os lo recomiendo un montón si podéis comprarlo bien. Si no, pues bueno, pues os tocará rodear las minas y demás. Pero si lo tenéis o podéis comprarlo, lo recomiendo un montón porque es que es una locura y no creo que lo parchen, no creo que arreglen esto, ya que tendrían que volver a hacer la animación del chibi, porque cada NFT tiene una animación de comer y tendrían que cambiarle lo que es el tema de la hitbox. Y entonces pues no creo que lo hagan, ¿vale? Entonces yo os recomiendo que tengáis uno o que compréis uno si podéis. Ya os digo, ahora están muy baratos, creo que vale como 4 dólares, 5 dólares, no vale mucho este NFT, no es un NFT que sea carísimo, la verdad. Y además hay mucha gente que lo tiene ya de por sí, así que si no lo usabas, ya os digo, yo os recomiendo que lo uséis porque os va a ayudar mucho para el tema de meteros entre las cosas, bien, entre los árboles, por ejemplo, también. Entonces os lo recomiendo un montón. Luego, el tema vinos, también, ¿qué vinos hay que hacer? ¿Los vinos los han tocado? ¿Han cambiado la energía? No han cambiado la energía, sigue siendo el mismo crafting que mostramos en los vídeos anteriores, va desde el capítulo 2. Como ya sabéis, tenemos unos vídeos en el canal en el que os he ido comentando todos los avances del capítulo 2 antes de que saliera, ¿vale? Porque al ser creador, pues me dieron acceso, como a otros creadores, a ver el tema del capítulo 2. Entonces, como veis por aquí, estoy crafteando yo el tema de un Grazing Wine, ¿vale? Que este Grazing Wine yo os lo recomiendo, pues si solo plantáis el Rainbow, pero el Gramping es tier 1 también, igual que en Rainbow, y pues yo por lo que hemos estado comentando en la guild y demás, que hemos estado más o menos dando nuestra opinión cada uno, el Gramping Wine está muy bien porque no te pide el tema de los huevos y además pues es más sencillo, ¿no? Digamos, de farmear que el Rainbow. Entonces por eso el tema del Gramping Wine está muy bien, como veis es el top 1 ahora mismo en Pixel Tip y bueno,
y el tema de que no te pida los huevos para mí es bastante interesante, aunque te pide miel, pero miel pues no va a ser tan complicado como los Sesame Egg. Ya sabéis que los Sesame Egg son unos huevos de no tier 2 como tal, sino que son los huevos del siguiente nivel, ¿no? Entonces son más complicados de conseguir ya que hay una probabilidad. Entonces la miel yo la veo más sencilla, no sé cómo lo veréis vosotros, pero vamos, yo creo que el mejor es el Gramping Wine. Pero vamos, lo recomendable es o Grainsing Wine o la otra que podéis hacer pues es el Gramping Wine, que es el top 1, es el mejor ahora mismo, como estáis viendo aquí en Pixel Tips, que está más o menos actualizada ya la página, la están actualizando poco a poco. Luego el Sesame Egg lo tenemos por aquí en 19 coins, no está muy caro la verdad, pero yo creo que con el tiempo es cuestión de que suba, a no ser que siga habiendo bots, lo cual pues seguramente pues los bots no han sido eliminados del juego, lo que pasa es que están un poco nerfeados, digamos, ya que si no tienes las cosas de tier 2, tier 3 y 4 pues está un poco complicado jugar, pero pues obviamente los bots siguen estando en el juego. Luego también otra cosa muy interesante, el tema de los NPCs estos, ¿vale? Los NFTs, entre comillas, como le llama la gente, que ahora puede ser como un NPC cualquiera, ¿no? Por ejemplo, como el NPC que tenemos por aquí arriba, al lado de la tienda, o el NPC de aquí de los NFTs, o el NPC que tenemos aquí en la entrada de Grace, pues ahora nosotros podemos ser uno y diréis, ¿cómo? Pues nos vamos al apartado de aquí de Player, ¿vale? Aquí arriba a la izquierda, le damos aquí y en vez de NFT Avatar le damos Avatar. Y en Avatar, como veis, podemos customizar lo que es nuestro personaje y podemos poner lo que queramos. O por ejemplo, podemos ponernos esto, podemos ponernos aquí unas cejas de cualquier color. No sé por qué parpadea bastante, no entiendo. Supongo que no estará bien del todo. No estará bien programado o algo, no sé. Como que parpadea todo el rato la pantalla. Pero como veis, pues podéis poneros todo, customizaros todo como queráis, con la ropa que queráis y demás. Está bastante interesante. Y con esto es como podéis ser ese NFT entre comillas, porque no es un NFT, es un avatar normal y corriente. Está bastante guay, la verdad. No sé, a mí me ha gustado bastante. Lo que pasa es que no sé cómo cambiarle. Es como que está en modo mujer ahora. No sé cómo cambiarle el género. Ahí ni idea, pero bueno, ya le vais toqueteando vosotros y demás, ¿no? Entonces, eso sería el tema de los NPCs, los nuevos avatares, que ahora puede ser pues como los NPCs del juego. Entonces, si no sabéis cómo hacerlo, pues ya sabéis, es básicamente los nuevos avatares que hay, ya que los antiguos son estos de aquí, como estáis viendo, pero es que esta gente está así porque no le ha dado cambiarle el avatar. Para que se actualice tu avatar, tienes que darle aquí y pues cambiar del avatar y darle a seleccionar avatar. Si no le das, no se te va a cambiar. Entonces, si te lo quieres quedar el avatar antiguo, pues lo podéis quedar, no hay ningún problema, ¿no? Pero bueno, hay gente que le gusta mucho este nuevo avatar, ya que se ve como más grande, se ve como más bonito, más llamativo. Entonces, bueno, pues esa parte os lo dejo por ahí para el que quiera, ¿no? Luego también tenemos el tema de las LANs, el tema de las industrias, que hay mucha gente que no sabe qué hacer, cómo llenar la LAN y demás. Yo voy a enseñar un poco cómo tenemos la LAN de la guild. La tenemos así llena de minas, ya que las minas actualmente rentan un montón, pero seguramente mañana se estabilicen los precios de todas las cosas de las minas, ya que estaban bastante elevados para lo que es realmente conseguir los recursos, ya que es muy sencillo porque tú pones un montón de minas y vas a ir farmeando un montón de recursos y luego lo vendes, y hay gente que incluso hay alguno de la guild que se ha sacado como 400.000 coins, es una locura. Entonces, bueno, también os quería decir una cosa, ¿cómo va el tema de las industrias? Las minas, como estáis viendo, solo se puede usar una persona por cada mina. Las únicas industrias que se pueden usar todos sería el tema de los gallineros, que podéis usarlo entre todos, no solo individualmente, sino que podéis usarlo como en comunidad, varias personas a la vez. Sería el tema pues de farming, ¿vale? El tema de farming de estructuras, como por ejemplo el gallinero o los gusanos, esas cosas sí que son para farmear entre varias personas. Pero por ejemplo los huertos o las estructuras, las industrias de farmear cosas y demás, esto no. Pero por ejemplo el gallinero y esas cosas no es de una sola persona, ¿vale? Por lo que hemos estado viendo. Obviamente el farming, como ya visteis en los Amasations y demás que hicieron los de Pixel, pues obviamente tú cuando plantas se ve quién ha plantado y pues obviamente pues se ve el nombre y tal, y nadie más puede plantar. Entonces también importante, tú puedes plantar una cosa y te la puede regar otra persona. No te la puede recoger, obviamente, no te la pueden robar, ¿vale? Que es una cosa que se ha hablado bastante. Esto lo dijeron en una Amasation, que te iba a poder robar, pero luego al final dijeron que no, porque pues era una locura que te pudiesen robar las cosas. Entonces, ¿te lo puede regar otra persona? Sí. ¿Te lo pueden robar? No. Entonces esto quiere decir que, por ejemplo, si tú estás en una guild y hay dos personas plantando, pues uno puede plantar y otro puede regar, ¿no? Eso ya como cada uno se quiere organizar y demás. Pero tranquilos que no pueden robar las cosas. Lo que no sé yo es, una vez haya crecido las cosas, si te tienes que esperar. Creo que te tienes que esperar a que la persona lo recoja. Ya que si tú vienes aquí, lo que vas a ver es que otra persona lo ha plantado. ¿Qué pasa? Que hasta que esa persona no lo recoja, no se va a poder plantar de nuevo. Entonces eso es un poco una complicación bastante grande, pero bueno, no sé si lo cambiarán con el tiempo, ya que si una persona deja sus cultivos ahí durante media hora, una hora, no sabemos cuánto tiempo tarda en morir. Eso no lo hemos comprobado. Si alguien lo sabe, pues déjamelo por aquí por los comentarios.
y lo iremos comentando en el próximo vídeo para toda esa gente que no tengáis esta información. Así que si la has comprobado y sabes cada cuánto tiempo se mueren los cultivos, pues déjamelo en los comentarios. Dicho esto, gente, también os quiero comentar un poco de cómo tenemos la casa por dentro. Ya sabéis que la casa de la lana es más grande y tiene más espacio. Y bueno, además también tenemos la industria esta de la cocina de tier 4, que esta es eléctrica, no se necesita darle madera. Ya sabéis que la madera es para el tema de encender las cocinas. Da igual que tier sea, que se enciende con madera, menos la tier 4, que es esta, que esta pues se enciende con el tema de la electricidad, que bueno, pues de momento electricidad no hay en el juego, entonces básicamente no tienes que hacer nada, ¿no? Pero bueno, aquí os estoy mostrando un poco cómo tenemos la casa organizado. Obviamente también faltan un montón de cosas, ¿vale? Entonces hay que poner muchas más cosas y demás, pero bueno, más o menos llevamos un par de horas aquí y hemos puesto industrias y demás. Fuera tenemos todo lleno. Los árboles de momento no los podemos talar, pero bueno, ya con el tiempo será cuestión de tener las herramientas de mayor tier y talar las cosas y demás. Muy importante, el metalworking los tiene que subir, ¿vale? Luego las flores, recordar que las flores cuesta píxel, así que de momento no sé qué utilidad tendrá. Pero bueno, importantísimo el tema del metalworking, ya que sin el metalworking no podéis hacer las herramientas, ya que pues con el metalworking hacéis las tijeras de tier 2, las tijeras de tier 3, el pico, el hacha. Entonces muy importante el metalworking. Se sube bastante fácil, así que no os preocupéis, os ponéis como unas 10-20 metalworking, que lo ponéis en la spec. Yo en mi caso lo tengo puesto en la spec, os lo voy a enseñar ahora mismo. Y bueno, dicho esto, tampoco hay mucho más que comentaros, gente. Si queréis que os comente alguna otra cosa más sobre el capítulo 2 que no sepáis, ya sabéis, en el canal tenéis tutoriales sobre esto, tenéis como 3 vídeos que saqué comentando todas las cosas esenciales del capítulo 2. Pero si hay alguna cosa que no he comentado en algún vídeo, que yo digo, revisaros los vídeos antes de comentar. Si veis que hay alguna cosa que no he comentado, decírmelo y lo comentaré, ¿vale? O si necesitáis un tutorial de lo que sea. Muy importante el tema de metalworking, como os he dicho, por aquí arriba, aquí es donde yo tengo organizado el tema de las mesas, ¿vale? Aquí tengo woodworking y aquí tengo metalworking. Metalworking es muy sencillo de subir. Os lo recomiendo que os pongáis a comprar un montón de estas. Ya sabéis, están en la tienda de donde está Baja Celante, pues ahí las podéis comprar y es muy sencillo. O sea, es que vosotros ponéis aquí a craftear lo que queráis. Yo en mi caso, pues he crafteado tornillos, pero lo he hecho sin querer. Lo suyo es craftear, pues los ironites estos, ¿vale? Los lingotes de cobre. Esto nos da 120 de XP y nos pide 37 copperite de oro, que se consigue en el tier 1 de las minas. Y con eso vamos subiendo y subiendo y subiendo y ya está. Entonces yo recomiendo que lo subáis a full. Ya me dejáis por los comentarios qué estáis subiendo o qué vais a hacer. Ya os digo yo que es muy importante subir prácticamente todo, ya que si no tienes un nivel de algo, no vas a poder hacer ese tier. El metalworking y el woodworking es muy importante para hacer las industrias y las herramientas y demás. Así que bueno, pues esto sería todo por hoy, gente. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un pedazo de like, comentarme qué estáis haciendo, comentarme si queréis que saque algún vídeo de otra cosa que no haya dicho en algunos otros vídeos anteriores. Y dicho esto, gente, nos vemos en el próximo vídeo del capítulo 2. La nueva era ha llegado, gente. Nos vemos. Chao, chao.